a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 16 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Una de las noticias más comentadas en redes sociales tiene que ver con la decisión de habilitar el Poliedro de Caracas para atender a pacientes contagiados de COVID-19 en el área capital. El anuncio lo hizo Nicolás Maduro, quien aseguró que deben ser internadas todas las personas que resulten infectadas, incluso aquellas que no presenten síntomas. Y llama por la atención porque contrasta esta decisión con las supuestas 23.000 camas que tenía habilitadas el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a esta crisis. Esto lo dijo su ministro de Comunicación. Hay poco más de 10.000 infectados de forma oficial. Bueno, se supera la capacidad en teoría, pero ayer se nos anunciaba esta decisión, como ha venido ocurriendo, por cierto, en varios estados del país. Me refiero a la habilitación de toda clase de instalaciones para ubicar allí a pacientes con coronavirus. A 100 ascendió el número de muertos por COVID-19 en Venezuela. La información la dio a conocer la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Ella confirmó 418 casos de COVID en las últimas 24 horas en el país, 276 de transmisión comunitaria y 142 importados. Además informó de 4 nuevos fallecidos en Zulia y en el Distrito Capital. Sobre la comunidad internacional, ayer hablábamos con nuestros invitados. Ellos coincidían en asegurar que la presión no iba a ceder, no iba a parar, sobre todo en el caso concreto de los países que están promoviendo una transición a la democracia de nuestro país. Bueno, Estados Unidos volvió a navegar por aguas reclamadas por el régimen de Nicolás Maduro y les comparto la información que publica Infobae. Estados Unidos volvió a navegar en estas aguas reclamadas ilegalmente, dice la nota, por Maduro. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses describió a la operación como un desafío al excesivo reclamo de la dictadura. Ejerceremos nuestro legítimo derecho a navegar libremente, esto lo advirtió el almirante de la fuerza, Craig Faller. Habrá que ver en qué termina este nuevo incidente. Lo cierto es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ayer extendió la licencia para proteger a Citgo en ese país. Saben ustedes que hay varios reclamos en puerta para hacerse con que representa uno de los bienes más importantes, si no el más importante que tiene ahora mismo la República en el exterior. Y bueno, este miércoles, ayer, el embajador de Venezuela designado por Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó sobre esta decisión del Departamento de Estado. Vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy sobre justamente lo que está ocurriendo con el sector petrolero en nuestro país y el acceso a gasolina. Ya mira, mi equipo, si tenemos al primer invitado, teníamos precontactado al experto petrolero José Toro Hardy y no sé si... No, todavía no. Pues les comento que podemos seguir con los siguientes para hablar acerca de este tema que tiene que ver con la escasez de gasolina que se ha vuelto a profundizar producto de la reducción de los inventarios de combustible que llegaron a nuestro país procedentes de Irán. De hecho, veíamos ayer algunas reacciones justamente de expertos petroleros hablando de lo que ha ocurrido con Venezuela. Francisco Monaldi decía: el reporte de la OPEP, tanto en información oficial como en fuentes secundarias, confirma que la producción en Venezuela cayó en junio por debajo de 400.000
barriles diarios. Él decía, se confirma que Venezuela pasó a ser el sexto productor de petróleo en Latinoamérica, detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador. El próximo en superarnos será Guyana. Ese es el estado de la principal industria de nuestro país, de la cual todavía dependemos. Lo hemos comentado en varias oportunidades, más del 90%, casi 100% de los dólares que ingresan o ingresaban a Venezuela lo hacían por cuenta justamente de la exportación petrolera, y es lo que financiaba en buena medida el presupuesto. Ayer la CEPAL presentaba una cifra sobre el impacto de la pandemia. En nuestro país, lamentablemente, las consecuencias van a ser especialmente duras, pero Argentina, Brasil, México y Perú lideran la subida regional de la pobreza por la pandemia. Esto lo dice el País de España. Según un informe publicado este miércoles por la CEPAL, el turismo, la industria cultural y el comercio serán los sectores más afectados, y desde hace bastante tiempo, lamentablemente, Venezuela se sale de los cánones, incluso de los vecinos como América Latina. No por nada decía la Universidad Católica Andrés Bello, los expertos de la Universidad Católica Andrés Bello, durante la presentación de la encuesta de condiciones de vida, que Venezuela había pasado a ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, la nación más pobre del continente. Nos acompaña, me parece que ahora sí tenemos a José Torojardi, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Iván Freites, perdón, lo escuché mal. Iván Freites de la Federación de Trabajadores Petroleros, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Lo hemos seguido en redes sociales. En principio le pediría un comentario sobre las refinerías, el caso de Cardón, que aparentemente han puesto a funcionar, y sobre la profundización de la escasez de gasolina una vez que los inventarios del combustible iraní van en picada. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Lo primero es que la inestabilidad operacional de las refinerías las mantiene, no se sabe cuándo se pueden parar. Bueno, para informarle al país, desde hace 2 días, 3 días hoy, la planta de catalítica de Cardón no está produciendo gasolina. Se paró porque hay problemas en las plantas destiladoras. Y Amuay tiene ya hoy 11 días paralizado completamente. Entonces solo tenemos la refinería El Palito, que tiene 2 días, está produciendo 20.000 barriles de gasolina. Tiene 2 días, desde que empezaron con El Palito hace 4 meses, de que El Palito estábamos produciendo gasolina, que estábamos haciendo esto, que estábamos haciendo aquello, todo fue mentira hasta hace 2 días, que apenas empezaron a producir 20.000 barriles en la refinería El Palito. La refinería del Cardón está esperando tener carga, porque se vaciaron los tanques que alimentan a la planta catalítica. Esos tanques se vaciaron, y como están paradas todas las destiladoras, no hay como producir gasolina en la refinería Cardón. Esa es la situación. La situación es muy grave, porque además de la situación de las instalaciones, de los equipos, de que no hay personal para que opere la industria, para que trabaje en la industria, no hay personal. Además de eso, está la situación de que no están procesando crudo en las refinerías Amuay y Cardón. Ahora, señor Freites, te tengo que preguntar, porque hace algunos días, concretamente el 13 de julio, la agencia de noticias Reuters informaba que Venezuela había logrado reanudar producción de gasolina en la refinería de Cardón. ¿Qué puede decirnos sobre esta noticia? Sí, se había reanudado desde el 13 de junio. Desde el 13 de junio se había reanudado, pero en condiciones muy críticas en la operación de la planta. Inclusive en la planta se estaban procesando 50.000 barriles. De esos 50.000 barriles se obtienen gas, se obtienen gasolina, se obtienen olefina, que es donde sacamos los otros tipos de gasolina, alquilato. Bueno, resulta que un problema con un compresor que hay allí en la planta motivó a que prácticamente más de la mitad de la carga de esos 50.000 barriles se quemaran
en un hechurrio, y eso motivó a la alarma general. Bueno, han durado más de un mes quemando más de 20.000 barriles en un hechurrio, y lo que se está produciendo allí son entre 20.000 y 25.000 barriles de gasolina. Eso es lo que apenas se está produciendo desde hace un mes. Eso no abastece el mercado nacional, que el consumo debe estar por el orden de los 120.000 barriles en estas condiciones que estamos viviendo en Venezuela en pandemia. Ahora bien, estas condiciones de la refinería Cardón, de la refinería El Palito, no indica que en Venezuela se está recuperando la producción de combustible, la producción de gasolina y la producción de gas. Eso no indica eso. Eso lo que está indicando es que en cualquier momento el país puede sufrir una crisis severa de desabastecimiento. Inclusive se aprovecha la pandemia, por supuesto, para decirle al país que no lo puede circular, pero en el fondo una de las razones principales que conlleva a que estas medidas sean más duras, la restricción a la circulación, es porque en verdad el nivel de combustibles que hay en Venezuela es muy crítico, y con las condiciones que se están presentando de la parte internacional, que nadie va a venir a Venezuela a traer gasolina, nadie va a venir a Venezuela a arriesgar sus buques, a arriesgar los capitanes a que sean sancionados. Entonces, todas esas condiciones han hecho que en Venezuela sea muy difícil que entre combustible en los últimos meses y en los meses que vienen. Entonces, la situación es muy delicada, porque la situación de la gasolina no es tan grave como la situación del gas. Y ya por acá, por el interior de la República, yo estoy en Coro actualmente, aquí en el interior de la República, en el interior de Venezuela, ya es normal ver los cerros de leña, la gente vendiendo leña como que si fueran bombonas de gas. Inclusive le ponen bombonas a tal precio, le ponen precio hasta el $. Ahora le pregunto al señor Freites sobre lo que se conoce en torno a la reparación, a la puesta en marcha de estas refinerías, a marchas forzadas, sobre todo en el caso de Cardón, que sufrió un incendio, un voraz incendio a principios de este mes. ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, el incendio se da en unas condiciones que muy poca gente lo sabe. Esas son situaciones que no deberían pasar. Son hidrocarburos que hay en una trinchera, nosotros le llamamos trinchera de tubos, unas líneas, unos tubos que están allí. Entonces, ahí hay tuberías que están a altas temperaturas por encima de 200 grados. La situación es que ahí no debe subir, esos hidrocarburos que están allí no deben subir de nivel para evitar que tengan contacto con esa tubería. Bueno, tuvieron contacto y se prendió esa trinchera que está muy cercana a la planta catalítica. Por razones de seguridad, que normalmente se hace, ellos paralizaron la planta catalítica, la dejaron circulando. Pero cuando la fueron a arrancar, tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque hay un equipo que usa una tecnología americana, una tarjeta con tecnología americana. Entonces, cuando fueron a la tarjeta les falló. Entonces, no tienen la tarjeta. Ellos usaban antes una tarjeta china. Bueno, la tarjeta china tampoco la tienen. Lo que hicieron fue bypassear la tarjeta para poner la planta en las condiciones que te estoy diciendo. Eso es como que se agarren un fusible, que se vaya un fusible, y vienen y lo que hacen es ponerle un alambrito de un lado y de otro para poder ponerle electricidad o que la cuestión funcione. Entonces esa planta está en esas condiciones. Imagínate la piratería que están haciendo con las refinerías, en este caso con la planta catalítica, lo que conlleva a deducir que son condiciones muy dramáticas y muy graves para la situación de los trabajadores que están ahí laborando. Imagínate, ahorita dentro de una hora, vamos a estar introduciendo un documento hacia Asdrúbal Chávez y hacia Eduardo Piñate, presidente de TDS y ministro del Trabajo respectivamente, exigiéndole condiciones de seguridad y dotación de equipos de seguridad y todo lo que conlleva a la situación que están viviendo los trabajadores petroleros y la industria petrolera nacional. No puede ser que nosotros sigamos
en esta situación, que no hay seguridad ni para el trabajador que coma. Lo peor es que hay 4 contratistas en el CRP contratando trabajadores. Al obrero le pagan $10 diarios, al mecánico le pagan entre 15 y $20 diarios, al soldador le pagan, al soldador y fabricador le pagan entre $30 diarios, a los supervisores y coordinadores le pagan $35 diarios, mientras y les dan pollo a la bróster, le dan papas fritas, comida bien buena, y a los trabajadores lo que le dan es arroz con un pollo, con un huevo a la brasa, porque no tienen dónde cocinarlo. Entonces, esta situación, y los trabajadores lo que ganan son 200.000 bolívares semanales, y un supervisor lo que gana es 1.400.000 bolívares mensuales. Entonces, esta situación de un salario entre 3 y $8 no va a permitir que nunca recuperemos la industria petrolera nacional, porque nadie va a querer trabajar allí, y menos que no tiene ni atención médica. Le sucede un accidente a alguien allí, no va a tener atención médica, no va a tener protección, no va a tener nada. Entonces, nadie va a trabajar en esas condiciones. Es el principal problema que tenemos en la industria petrolera nacional. No hay personal calificado. Claro, porque entre otras cosas, y es decir, a la luz de lo que usted comparte con nosotros, lo que gana un trabajador para una empresa contratista es lo que gana un trabajador en la principal industria de nuestro país durante todo el mes, ¿correcto? O sea, a diario. Exacto. Lo que gana un obrero, lo que gana en un día un obrero, no se lo gana un trabajador de PDVSA, no se lo gana en un mes. Un obrero gana $10 diarios. Bueno, eso no lo gana ni el jefe de los trabajadores ahí de la planta. Entonces, los trabajadores se quejan, y eso es lo que está motivando, una de las razones en las que está motivando a que hoy exijamos al presidente PDVSA y al ministro del Trabajo a que los trabajadores petroleros tienen que ser dignificados y que tienen que resolverse el problema, porque si hay para los contratistas, también tiene que haber para los demás. Igualito hablamos de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación, de los periodistas, de todo el mundo en el país tiene que ponerse el salario, y si es en dólares mejor, porque aquí todo se ha dolarizado. Entonces, el país está muy retraído, muy quieto, porque no ve las acciones que debemos tomar. Aquí todo el mundo, lo voy a decir, aquí ahorita el tema es Silgo. Ahorita nadie le para a PDVSA, porque ya PDVSA la quebraron. Entonces ahorita la misión es ponerle la mano a Silgo, ver cómo los reales de Silgo le ponen la mano. Entonces es un deber de nosotros, sobre todo yo como responsable de los trabajadores a nivel nacional y a nivel local. Estamos exigiendo que PDVSA sea una empresa que le garantice a sus trabajadores por lo menos el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Ahora, le pregunto al señor Iván Freites, leyendo, por ejemplo, el diario La Prensa de Lara, ellos titulan un artículo "Gasolina Narife, un espejismo", y cuentan la ilusión que tendrían los conductores, al menos en esta entidad del país, de que el despacho de combustible se iba a normalizar tras el ajuste de precio de la gasolina que importó el equipo de Maduro en 5 buques desde Irán. Eso se terminó hace 2 semanas al menos en el estado Lara, como lo cuenta este medio de comunicación. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, el problema de nosotros aquí en Venezuela es que nosotros en verdad desconocemos cuánto disponemos de combustible en Venezuela. Entonces, por allí ya partimos mal, porque no podemos dar cálculo, no podemos dar números. Técnicamente es imposible nosotros saber hasta cuándo vamos a tener. Lo que sí es que ellos manejan sus números, lo manejan de manera adecuada, y para ellos Caracas es vital. Caracas es lo último que van a tocar. Entonces, las razones de ellos manejan sus cifras de acuerdo a lo que tienen, que ellos sí saben cuánto tienen. Entonces, de acuerdo a eso, están manejando Caracas. Entonces, dejan Lara, dejan Falcón, dejan Trujillo, dejan Táchira, dejan Zulia, dejan todos los estados de Venezuela sin gasolina, hasta tanto mantengan Caracas aquí. Cuando se recuperan, inmediatamente vamos a mandarle 5.000 barriles a Lara, vamos a mandarle 2.000 barriles a Yaracuy,
vamos a mandarle 2.000 barriles a Portuguesa, porque eso es lo que envían, no envían más de eso. Tenemos que hacer una pausa, pero ya publicidad. Yo le ruego a Iván Freites, de ser posible, que permanezca con nosotros unos minutos más de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, porque esta situación, francamente, en el caso de la industria es dramática, y comentamos con los amigos oyentes el dato que publicó la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo. Habla de una caída de la producción en Venezuela por debajo de 400.000 barriles diarios. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado apelando a su experiencia. Desde hace muchísimos años, de hace décadas, Venezuela no estaba en una situación de esta naturaleza. De hecho, ya nos superan en producción de crudo países como Brasil, México, Colombia, Argentina e incluso Ecuador. Le ruego permanezca unos minutos más, de ser posible. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con Iván Freites, de Profesionales y Técnicos de los Trabajadores Petroleros. Yo le dejaba una inquietud acerca de lo que estaba ocurriendo con la industria en nuestro país, apelando a su experiencia, porque, entre otras cosas, los propios datos de la OPEP dan cuenta del desplome en la producción, al menos para el mes de junio, por debajo de 400.000 barriles diarios. ¿Qué puede decirnos? Mira, las cifras que presenta la OPEP para el mes de junio, para nosotros, esas cifras las teníamos en el mes de mayo. Y son cifras que nosotros manejamos, los que están en Oriente, los que están en la faja y los que están en el Occidente. Esas cifras, 390.000 barriles los manejábamos nosotros para junio, para mayo, perdón. Para junio, nosotros manejamos una cifra por debajo de 300.000 barriles. Esa cifra ahorita se mantiene. Ahorita lo que se está produciendo en el estado Zulia, en la zona occidental del país, son 9.000 barriles. Petroboscán cerró completo bajo la Santa María. Se producía 135.000 barriles diarios. En la faja se están produciendo, que ha subido algo la faja, 170.000 barriles. Y en el oriente del país apenas se están produciendo 70.000 barriles. Imagínate, de 1.300.000 que en el año 98 hemos bajado más de 3 millones de barriles en la producción en Venezuela. Esto es una tragedia nacional. Estas son condiciones extremas. Imagínate que en Petroboscán solo dejaron 3 trabajadores, Campo Boscán en el estado Zulia. Solamente 3 trabajadores para que cuiden las instalaciones. Eso bajaron a Santa María. Y así están toda Venezuela. Aquí todavía algún personal allí dentro de la refinería, porque hay mucha gente,
hay alguna gente todavía que conserva la esperanza en que esto va a cambiar. Esa gente que está ahí no es porque está ayudando a los que están en el poder, no, nada de eso. Esa gente todavía cree y tiene mucha fe y esperanza en que esto va a cambiar y que vamos a recuperar la industria petrolera nacional. Pero la situación es bastante grave. PDVSA dejó de ser una empresa petrolera. PDVSA dejó de ser una empresa matriz a materia petrolera. Prácticamente PDVSA no está produciendo una cantidad para que sea tomada en cuenta a nivel internacional. Y tú lo acabas de decir, inclusive Colombia, Ecuador, Brasil tiene casi 3 millones de producción de barriles. Y Venezuela, imagínate, en un foso. Muy lamentable esta situación porque para recuperarlo tiene que haber mucho compromiso político, mucho compromiso profesional de la industria, que tienen que poner primero el país y después sus compromisos personales y políticos. Pero tiene que haber una solución política a este problema. La solución no parte de lo que me conviene a mí, sino que parte de lo que debe ser la recuperación de un país, la recuperación de Venezuela, la recuperación de la industria petrolera, que de allí parte la recuperación de la economía nacional. Entonces, la situación es muy grave porque no hay, y lo repito, no hay personal necesitado para que pueda asumir en estos momentos la recuperación de la industria petrolera nacional. Y eso conlleva a que no podamos recuperar la producción de gasolina, de gas, de aceite lubricante y de todo lo que conlleva la parte petrolera. De eso deriva la parte de la electricidad. Todo eso es en estos momentos muy dificultoso para recuperarlo de manera inmediata. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Secretario de Profesionales y Técnicos de los Trabajadores Petroleros de Venezuela. Me dice que José Tromadi, experto petrolero, ha escuchado parte de la intervención de Iván Freites. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de conversar nuevamente. Pues le pediría un comentario sobre lo que ha dicho nuestro invitado anterior. Es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo con la industria. Venezuela, según la OPEP, estaría produciendo por debajo de 400.000 barriles de crudo diarios, menos hasta el mes de junio. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que lo que está diciendo Iván Freites se ajusta muchísimo a la realidad, sobre todo que él y su organización están sobre el terreno. La producción petrolera de Venezuela se vino a pique. Eso es perfectamente consistente con el hecho de que Baker Hughes, que todos los meses informa el número de taladros operativos en todos los países del mundo, pues está diciendo que en este momento en Venezuela no hay ni un solo taladro petrolero operando. Esos taladros no solo están en labores de exploración, por cierto, están en labores de reparación de pozos. Siempre se requiere taladros. Cuando no hay taladros, pues la producción es indicativa que la producción se viene abajo. Efectivamente, se está viniendo estrepitosamente abajo la producción. Ya somos el sexto país productor de la América Latina. Antes éramos el primero, con mucho. Es increíble. Lo que ha ocurrido con la industria petrolera venezolana es realmente increíble. Pero no es distinto de lo que ha ocurrido con el resto del país, por cierto. Ahora, yo creo que es importante conocer las razones que nos han llevado hasta acá y sobre todo los responsables de las sanciones, estas medidas que dicen ellos han provocado la debacle de la industria, y la verdad es que este proceso les ha tomado años. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, ciertamente en este momento las sanciones también están pegando, porque pueden venir a Venezuela a cargar petróleo por las sanciones que existen, pero no es eso ha operado desde hace algunos meses. El desastre viene 20 años en construcción, 20 años en desarrollo, y hoy en día estamos pagando las consecuencias de aquello, agravado hoy en día con las sanciones. Lo que está ocurriendo es que no hay compradores para los petróleos de Venezuela porque PDVSA está sancionada, no puede operar a través de las redes financieras internacionales, no hay cómo
hacer las operaciones normales, y el país y la producción petrolera tiene que cerrar, porque en la medida en que no se puede colocar el petróleo, hay que empezar a almacenarlo, pero cuando se copa la capacidad de almacenamiento en los tanques, que es lo que ha venido ocurriendo, pues aún hay que cerrar más producción. Ella viene declinando de por sí, incluso en este momento la tienen que cerrar al no tener salida del petróleo. Ahora, le pregunto a José Torres, decía Iván Freites sobre lo que está ocurriendo con los trabajadores, que en estas condiciones es imposible pensar en una reactivación de la industria. Él ponía como ejemplo que algunas contratistas pagan $10 diarios a sus obreros, mientras los trabajadores de PDVSA ganan eso o incluso menos durante todo el mes. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, eso es así, pero es que antes los trabajadores petroleros tenían una cantidad de ventajas, no era solo el sueldo, estaban los comisariatos, estaban las escuelas para los niños, para los hijos, estaban la posibilidad de obtener becas, estaban las facilidades para comprar viviendas cuando se cumplían las condiciones, etcétera. Había una cantidad enorme estaban los beneficios médicos, estaba el psicoprosa, o sea, que era el seguro. Había cantidades de ventajas, y incluso se llegaba a decir que los trabajadores de PDVSA eran unos privilegiados en el país, que ganaban mucho más que todos los demás. Bueno, sí, ganaban a nivel de trabajadores, ganaban más, a nivel de nómina mayor, el promedio, la remuneración en PDVSA era aproximadamente el 75% de lo que se pagaba a empresas de primer nivel en el país. No eran los que más ganaban. Pero es que hoy en día lo que le pagan es nada, no tienen comisariato, no tienen ninguna de las otras ventajas y se están yendo. Uno de los mayores problemas que tiene hoy en día PDVSA es que carece de personal capacitado para poder manejar las operaciones que tiene a su cargo. Nos decía Iván Freites que la situación de las refinerías es lamentable, y él teme que se agrave, como es natural o como viene ocurriendo, la escasez de gasolina en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que han bajado los inventarios del combustible que llegó hace algunas semanas de Irán. Yo le pediría su comentario al respecto. Sí, como no, es que fíjate, las refinerías nuestras no logran arrancar las plantas de craqueo catalítico de conversión profunda. Ellas, sin embargo, tenían una reserva, no sé el monto exacto, de gasolina cruda, que no se podía consumir sin agregarle aditivos y sin agregarle las demás cosas que se necesita para transformarla en la gasolina que consumen nuestros vehículos. Esta gasolina que llegó de Irán, estos tanqueros que llegaron de Irán no solo trajeron gasolina, sino que también trajeron aditivos. Esos aditivos y parte de esa gasolina, entiendo, se han venido mezclando con las reservas de gasolina cruda que existía, y eso ha logrado alargar la gasolina, el consumo de la gasolina que vino en esos tanqueros. Pero mientras no arranquen las refinerías, vamos a estar condenados a que tarde o temprano se va a ir agravando progresivamente la falta de gasolina. Ya se está viendo en todo el interior del país, nunca llegó a solucionarse. Hay, sin embargo, María Alejandra, una especie de opción que pareciera estar abriéndose. Y es que, como sabemos, la Reliance, que es la mayor empresa de refinación del mundo que opera en la India, aparentemente ha logrado llegar a alguna forma de acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la FARC, a través de la cual ellos podrían enviar alguna gasolina a cambio de una operación de intercambio de trueque por petróleo crudo. Eso permitiría, si es que se da la operación finalmente, abastecer en aproximadamente 30 días, que aumente un poco el abastecimiento de gasolina en el país. En cuanto a que nuestras propias refinerías lo produzcan, yo estoy oyendo constantemente que si van a arrancar las refinerías, que si ya arrancaron las refinerías, que si el palito ya está produciendo, que si bueno, pero las informaciones que a mí me llegan de la gente que conoce el medio por
conocer muy bien esas refinerías es que eso todavía no ha arrancado. Claro, Sí están mezclando gasolina cruda con aditivos que trajeron y quizás incluso algunas de las gasolinas que trajeron de Irán mezclándolas con otras gasolinas aquí crudas y logrando con eso un octanaje intermedio que es el que están distribuyendo. Lo sacaba a colación porque, como le comenté a Iván Freites, la prensa regional, como en Lara, el caso de Lara, hablan de el espejismo iraní, advirtiendo lo que ha ocurrido en las estaciones de servicio, el regreso de las colas y esta ilusión que tenían los conductores de que el despacho de combustibles iba a normalizar en Venezuela, cosa que no ocurrió. Yo le pediría un comentario al respecto. No, ciertamente eso no va a ocurrir hasta que nuestras refinerías arranquen otra vez a producir. De lo contrario, no podemos estar dependiendo. Venezuela fue siempre un gran exportador de gasolina. Creo que otra vez se lo hemos comentado, María Alejandra. Venezuela, todo el Caribe funcionaba con gasolina venezolana, ya sea refinada en nuestras propias refinerías aquí en Venezuela, en nuestra refinería en Curazao o en la refinería que tenemos en asociación con GES en las Islas Vírgenes, en San Croix. Por eso es inconcebible que ahora no podamos producir la gasolina que consumimos. Eso no ocurría en los años del General Gómez tenemos que importar gasolina porque no le gustaban las concentraciones de obreros y no permitía la instalación de refinerías en Venezuela. Pero en los años siguientes, a finales de los 40 y en los 50, se construyeron las principales refinerías y desde ese momento hemos pasado a consumir gasolina íntegramente procesada en Venezuela y a exportarla. En el caso concreto de las refinerías, ayer trascendía información sobre Citgo, lo comentamos con los amigos oyentes, y es que el Departamento del Tesoro prolongó la medida de protección de estos activos que pertenecen a la República. Yo le pediría un comentario al respecto porque el presidente de PDVSA ad hoc, designado por la Asamblea Nacional, en carta enviada al Parlamento, reconocía que la situación es francamente delicada y que si los acreedores tienen éxito, podemos perder los activos. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso es así. Fíjate lo que ocurre. PDVSA, la República, hipotecó a PDVSA en un 100%. Primero, a cambio de unos bonos que vencían en el 2017 y que no pudieron pagar, los refinanciaron hasta el año 2020, son los famosos bonos 2020. Pero para ello dieron en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Pero el monto que pudieron refinanciar por esta vía no les alcanzó. Entonces tomaron otro préstamo adicional de la empresa rusa Rosneft, dando en garantía el 49,9% restante de las acciones de Citgo. Pero encima de eso llegaron otros arbitrajes internacionales que ha perdido la República, no honrado, y que están tratando de cubrir, de cobrarse con activos de PDVSA. Ese es el caso de Cristalex, por ejemplo, de PDVSA, no de Citgo. Ese es el caso de Cristalex, ese pudiera ser el caso de otros arbitrajes que hemos perdido. De manera que en este momento Citgo está en una situación delicada. Hubo una decisión de un tribunal en Delaware que autorizaba a Cristalex a cobrarse con activos de Citgo. Eso se recurrió ante la Corte Suprema de la Justicia. La Corte Suprema de los Estados Unidos no consideró el caso y lo devolvió al tribunal, que había decidido en contra de PDVSA y en favor de Cristalex, en favor de Cristalex, en contra de Citgo y en favor de Cristalex. En este momento lo que mantiene la Citgo protegida son las decisiones del Departamento del Tesoro de la OFAC, que ayer fue prolongada la protección, creo que hasta octubre, pero al mismo tiempo se prolonga la protección, pero con la presión de que Citgo llegue a un acuerdo y el gobierno, si llegue a un acuerdo, el gobierno de Guaidó, por supuesto, llegue a un acuerdo con los acreedores. Eso es en este momento la situación, esa es la angustia que manifiesta Carlos Jordá en su comunicación. Tengo que preguntarle, seguramente ha seguido usted la polémica en torno al endeudamiento de Citgo y la posición que ha asumido la fracción 16 de julio pidiendo transparencia sobre este tipo
de negociaciones. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, te confieso que yo no conozco el caso. Yo no he recibido informaciones sobre el caso. Pero me imagino que eso obedece a esta misma estrategia de buscar algún mecanismo de llegar a acuerdos con los acreedores, con Cristalex y otros acreedores, que si no se llega de alguna forma de acuerdo con ellos, hoy en día, superada la protección del Departamento del Tesoro, procederían ya a embargar Citgo. Yo me imagino que esa negociación, que ha sido muy criticada, por cierto, porque no se conoce, yo no la conozco tampoco, debe obedecer a una estrategia de poder cumplir algunas obligaciones y llegar a un acuerdo con estos acreedores. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la industria petrolera en nuestro país, nuestra principal fuente de ingresos y de divisas. Además, sobre la escasez de gasolina, nos acompaña Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra. Buenos días. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir de una reflexión que hacía Francisco Monaldi, venezolano, quien conoce perfectamente la industria en nuestro país. Él decía, Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo. ¿Qué puede decirnos? Sí, lamentablemente estoy de acuerdo con Francisco y no aparece desde hace un buen rato, ¿no? Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios. Cuando llega Maduro al poder estaba en 2.800.000, 2.700.000 barriles, y hoy, según el último número de la OPEP, estamos por debajo de los 400.000 barriles y según el mercado en 350.000 barriles. Perdón, con 350.000 barriles y con mucha probabilidad de que sigamos bajando en ese número, lamentablemente, lo cual, como bien dice Francisco, Venezuela ya prácticamente, cuando se habla de petróleo, tanto presente como futuro, ya Venezuela no aparece en esas conversaciones ni aparece en esas discusiones. Ahora, es curioso y triste a la vez, porque sigue siendo la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo y a estas alturas nos supera Brasil, México, Colombia, Argentina o países como Ecuador. ¿Qué puede decirnos? Mira, sí, Venezuela tiene las mayores reservas, por lo menos desde el punto de vista oficial del mundo, pero lamentablemente en la región ya no somos los principales productores. Ya en lo que es en Sudamérica, que hasta hace muy poco éramos de lejos los principales productores de petróleo, ya hasta Ecuador, que producía 500.000 barriles y que era
de los miembros con menos producción petrolera dentro de la OPEP. Cuando eran miembros de la OPEP, ya Venezuela está por debajo de todos ellos. Muy posiblemente lo va a superar Guyana en los próximos meses. Para que tengas una idea, Venezuela era responsable del 10% de la producción petrolera de la OPEP. Hoy apenas llega al 1,5% y muy posiblemente el mes que viene o en los próximos meses estemos por debajo del 1% de la producción total de la OPEP. Esto pareciera que no tiene freno. Esto va a seguir cayendo de manera, la producción venezolana va a seguir cayendo y poco a poco Venezuela lo único que va a dar su producción petrolera es para medio alimentar el mercado interno y pagar deudas con algunos acreedores. Bueno, yo le pregunto porque, y lo comentábamos con nuestro invitado anterior, el argumento fácil del equipo que acompaña a Nicolás Maduro tiene que ver con el tema de las sanciones. Sin embargo, para llegar hasta aquí, es decir, la reducción de la producción petrolera de 3 o más millones a menos de 400.000, esto nos ha tomado años. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Mira, cuando llegan las sanciones petroleras ya Venezuela estaba en 1.200.000, 1.300.000, ¿no? Entonces de 3,5 millones a 1.300.000 ahí no había sanción que valga, y lo que hay es la sanción de quienes manejaron PDVSA de muy mala manera y llevaron a la producción petrolera venezolana a 1/3. Venezuela debería estar produciendo, el plan Siembra de Chávez hablaba que ahorita deberíamos estar produciendo 600.000 barriles y a lo mejor para el mes que viene no estamos ni en el 5% de esa producción. Ahora, hoy si hay un tema de que Venezuela no puede vender petróleo, de que los inventarios de petróleo están prácticamente al tope, y entonces hay que disminuir la producción petrolera porque ya no hay dónde colocar el petróleo. Pero como dijimos al comienzo, la caída y la destrucción de la industria petrolera no es culpa de las sanciones, que ya ahorita Venezuela por las sanciones no pueda vender petróleo, se le dificulte enormemente tanto vender petróleo como comprar gasolina, comprar combustible, comprar materia prima, ya ese es otro tema. Pero ciertamente de 3,5 millones a 1.200.000, 1.300.000, ahí no hay sanción que valga porque no existían las sanciones. Ahora, tengo que preguntarle sobre el impacto de esta situación para la economía venezolana. Hablo de la caída, la debacle de la industria petrolera en nuestro país en medio de la pandemia de COVID-19 y sobre todo la escasez prolongada de gasolina. Lo escuchamos. Bueno, mira, Venezuela atraviesa una tormenta perfecta. Venezuela a la crisis económica que venía padeciendo y que viene padeciendo desde hace 6 años con la caída, con una depresión económica sin precedentes en la región y tal vez en el mundo. 3 años de hiperinflación. Ahora a los venezolanos nos toca enfrentar una pandemia que significa, entre otras cosas, cierre de la economía. Una economía que se hace más pequeña, una economía que no puede darse el lujo de cerrarse, lamentablemente tiene que hacerlo para poder enfrentar la pandemia. Y aunque hoy pudiéramos tener una política diferente enfrentando la pandemia, la decisión es seguir una cuarentena muy radical, una cuarentena que sin lugar a dudas va a seguir impactando en la economía. Esta es una economía que va hacia su 7º año consecutivo de caída de caída en el PIB. A eso súmale el desastre petrolero, a eso súmale que no tiene ahorros, que no tiene fondos de estabilización, que no está preparada para enfrentar esta situación, con un sector privado cada día más pequeño y cada día con menos posibilidades de enfrentar estos cierres. Mira, el saldo es que vamos a terminar este año 2020 en una situación muy, muy complicada, en una situación muy, muy, muy comprometida, y donde no se ve posibilidades de mejora ni en el corto ni en el largo plazo. Y lamentablemente los venezolanos van a seguir viendo cómo su poco nivel de vida va a seguir deteriorando. Bueno, tanto así que ayer la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyectaba una caída del Producto Interior Bruto de nuestro país de 26%. Yo le pedí un comentario porque a esto hay que sumar la caída sostenida los años anteriores. Lo escuchamos. Mira, sí, el Fondo Monetario cambió de 15 en abril a menos 15 a menos 20 ahorita en junio sobre la economía venezolana. Creo que se van a quedar cortos. Creo que el número de la caída del PIB de Venezuela se parece más a lo que dice la CEPAL.
Y sí, Venezuela va a volver a caer a un número realmente importante. Venezuela, de lejos, va a seguir siendo la economía que más experimenta disminución en su PIB en todo el mundo. Ya lo tuvimos el año pasado, lo tuvimos el año antepasado, y a eso también súmale una inflación que puede estar en el 3.000, 4.000%. Son caldos de cultivo y son situaciones muy, muy comprometidas, muy difíciles, donde, te insisto, el venezolano es el que está en el medio y donde no se le está presentando ninguna solución a los venezolanos. Es más crisis, más sacrificio, y al final va a pasar el año 2020, Venezuela va a volver a tener esta caída y va a tener una economía que se le va a parecer es a la de Haití. Ya Venezuela no se puede comparar en PIB con los países de la región, con los países de Sudamérica. El informe en COI habla que Venezuela es la economía más pobre de toda la región. Y bueno, que cuando yo me acuerdo que tú me entrevistabas hace unos años y yo te decía que Venezuela iba encaminada hacia Haití, mucha gente decía que éramos exagerados por comparar a Venezuela con Haití. Bueno, ya Venezuela no tiene por qué compararse con Haití, porque ya superamos Haití. El próximo nivel de comparación son países africanos, pero no países africanos como Botswana, como Etiopía, a países que le está yendo muy bien, no. Sudán, donde hemos estado fallidos. O sea, hacia allá vamos, porque lamentablemente el tema político va a seguir impactando, no se ve ningún tipo de salida, y los venezolanos van a seguir viendo como poco a poco van a seguir siendo pobres, como poco a poco su nivel de vida va a seguir disminuyendo, y como esa cosita, algunas cosas que tienen por lo menos recrearse, van a seguir desapareciendo de la vida cotidiana del venezolano, lamentablemente. Luis Oliveros, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, profesor universitario. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información de interés a propósito del caso del empresario colombiano Alex Saab. El gobierno de Cabo Verde acepta ir ante la Haya por la captura de este ciudadano. Ha respondido así a la amenaza del grupo de abogados que encabeza ahora Baltasar Garzón, abogados de este empresario y agente venezolano. El primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correa Silva, señaló ayer que están listos a argumentar las actuaciones de su país si son llamados a instancias internacionales por el caso de la detención del empresario Alex Saab. Es un proceso que está bajo decisión judicial, esto está entre comillas, por lo tanto esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario. Si esto sucede, bueno, de esta manera salen al paso a la pretensión de, bueno, de alguna manera enredar este proceso de extradición que ya se ha iniciado hacia los Estados Unidos. Hoy, por cierto, es día de Nuestra Señora del Carmen, habrá que pedirle por Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.